siempre sea así. Express. Hola chicos, estoy aquí con vosotros para hacer un test sobre el tema 10 de velocidad y distancias. Vamos a ver. Bien, pues vamos a comenzar este test. Comenzamos con la pregunta número 1. ¿Circula por debajo del límite máximo de velocidad? ¿Puede causar accidentes? Vale, nos están preguntando que si vamos a velocidad anormalmente reducida, por debajo del mínimo, a ver si podemos causar un accidente por ese motivo. Y nos dicen que sí, que cuando la velocidad no se adapta a las circunstancias del tráfico, de la vía, de las condiciones climáticas, de todo lo que suceda, al no ser una velocidad adaptada a lo que sucede, pues podríamos provocar un accidente, ¿vale? Pregunta número 2. Circulando a una velocidad superior a la velocidad máxima permitida, está circulando. Vale, aquí os confundís muchas veces con exceso de velocidad o velocidad excesiva, que no es lo mismo, ¿vale? Exceso de velocidad es exactamente lo que nos dicen en la pregunta, circular a una velocidad superior a la velocidad máxima de la vía en ese lugar, ¿vale? Pero cuando hablamos de velocidad excesiva, es superar lo adecuado, aunque no superes el máximo, ¿vale? Luego lo iremos viendo. Pregunta número 3. ¿Velocidad inadecuada es lo mismo que velocidad excesiva? No, no tiene por qué serlo, porque a lo mejor es inadecuada, pero porque es muy lenta, ¿vale? Puede ser que sea demasiado lento y por eso no es adecuado, o demasiado rápido para las circunstancias que hay, y que en ese caso sí que sería velocidad excesiva, ¿vale? Sigamos, pregunta número 4. Circular por una autopista a 120 km por hora con lluvia intensa es circular a una velocidad, bueno, con las condiciones climáticas que nos han dicho, pues será inadecuado, porque cuando tenemos una lluvia intensa tendremos que moderar la velocidad para mejorar la visibilidad, para mejorar la adherencia, con lo cual ir al límite de velocidad no es adecuado, es inadecuado. Pregunta número 5. A medida que se aumenta la velocidad al circular, resulta más difícil controlar el vehículo. Cuanto más rápido vamos, más difícil de controlarlo es. Una de las causas es porque todo sucede mucho más deprisa y nuestras reacciones deberían también de ser más rápidas y no lo son, porque nosotros vamos a la velocidad que vamos en el pensamiento y en el tiempo de respuesta, ¿eh? Pregunta número 6. Cuando se circula a velocidad anormalmente reducida, ¿qué es la velocidad anormalmente reducida? Pues es ir por debajo del mínimo, ¿vale? Del límite mínimo de esa vía. Vamos a poner un ejemplo. En una autopista o una autovía la velocidad mínima es de 60. Si yo circulo a menos de 60, pues debería de tener un motivo para hacerlo, ¿no? Es que estoy en un atasco. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Pero yo no puedo circular a una velocidad anormalmente reducida por debajo de ese mínimo si yo no tengo un motivo justificado, ¿vale? Pregunta número 7. Los excesos de velocidad, junto a las distracciones que también lo son responsables de la mayoría de los accidentes. La velocidad está en prácticamente la mayoría de accidentes que suceden, el exceso de velocidad. Cuando se estudia lo que ha sucedido en ese accidente, hay veces que hay otros factores, pero está implícito en ese accidente el que el vehículo fuese más rápido de lo que debería en ese momento, ¿vale? Pregunta número 8. Llevar una velocidad excesiva supone aumentar la probabilidad de tener un accidente. Velocidad excesiva es superar la velocidad adecuada. Para que yo no tenga más probabilidades de tener un accidente que otras personas, tengo que adecuar mi velocidad a todo lo que suceda en ese momento, incluso a cómo estoy yo, ¿vale? Si yo estoy cansado, por ejemplo, pues tendré que ir un poquito más lento para tener más tiempo para reaccionar. Entonces, aumentar la velocidad aumenta la probabilidad de tener un accidente. Pregunta número 9. Al aproximarse a ciclos circulando, ¿es obligatorio moderar la velocidad? Sí, en cualquier caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a un ciclo, pensad que las de perder las tiene el ciclo. ¿Por qué? Porque es un vehículo muy frágil.
Solamente si vamos deprisa con nuestro vehículo y le pasamos por al lado a esa bicicleta, a ese ciclo, el aire que nosotros creamos, las turbulencias que crea nuestro vehículo al pasar por su lado, podría hacer que ese vehículo pierda la estabilidad, o esa persona pierda la estabilidad y se caiga, ¿vale? Además, cuanta menos distancia tenemos, también es más peligroso, ¿eh? Pregunta número 10. En esta situación, ¿qué debe hacer? Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un vehículo que está circulando por una vía urbana, tenemos un semáforo que parece que está en verde, pero hay un peatón que está cruzando la calzada. Entonces nos dicen qué tenemos que hacer en esta situación, moderar la velocidad, incluso detenerse porque hay peatones en la calzada. Claro, si fuese un semáforo en rojo, directamente la respuesta me diría detenerme, porque la luz me obliga. Pero es que yo tengo el semáforo en verde. Ya, pero tienes un peatón que está cruzando la calzada. Ya, pero no tiene prioridad. No, pero no lo vamos a atropellar, ¿no? Entonces, como lo hemos visto, vamos a moderar la velocidad. Y si hace falta, me llego a detener para evitar el accidente. ¿Vale? ¿Entendido? Pregunta número 11. Al acercarse a un mercado, si vivís en Palma, el mercado de Pedro Garau, por ejemplo, ¿vale? Bien, ¿qué situación tenemos en esos lugares? Personas caminando por todos los lados. ¿Solamente por los pasos de peatones? No, para nada. Por todos los lados, con las bolsas de la compra, con los carritos. Entonces, nos dicen, ¿qué precauciones deben tomarse en esta situación? ¿Hacer señales acústicas para indicar nuestra presencia? No, las señales acústicas para evitar accidentes o en casos muy, muy, muy exactos, pero nada de indicar nuestra presencia. Moderar la velocidad y, si fuera preciso, detener el vehículo. Ahí sí estoy de acuerdo. Tendré que ir con cuidado, moderaré mi velocidad para tener tiempo para responder si aparece algún peligro, incluso llegando a detenerme, ¿vale? Pregunta número 12. Fuera de poblado, al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía, todo conductor tendrá que circular a velocidad moderada y, si fuera necesario, detener su vehículo. Atención con esto, que parece que no es algo que nos vaya a poner en problemas, pero no es el primer alumno que suspende en el examen de circulación porque había un charco, ha llovido o está lloviendo, hay un charco, se ve el charco, pero el alumno no ha moderado la velocidad, con lo cual pasa a velocidad elevada por ese charco y salpica a los demás usuarios, a los coches, a los peatones, eliminado. Porque tienes una prohibición que te indica que no puedes hacer eso. Tienes la obligación de, si se ve, si es algo previsible, moderar la velocidad e intentar que no suceda. ¿Vale? Pregunta número 13. ¿Está obligado a circular a una velocidad adecuada si las condiciones meteorológicas o ambientales son adversas? Por supuesto que sí. Tenemos la obligación de circular de forma segura. Y si yo no adapto mi velocidad a esas circunstancias adversas, entonces será una circulación insegura, con mucha probabilidad de accidente. Entonces no podemos circular de esa forma, ¿eh? La respuesta sería que sí, y si fuera preciso, detener mi vehículo para evitar todo riesgo en la circulación, ¿vale? Pregunta número 14. ¿Qué debe hacer siempre que se acerque a un autobús en el que bajan niños? Autobuses, por ejemplo, de transporte escolar en situación de parada, es una situación muy peligrosa. Están subiendo o bajando esos niños del autobús, se pueden mover a su alrededor, el autobús es muy grande y nos tapa la visibilidad, así que lo que tenemos que hacer para intentar evitar cualquier daño es moderar la velocidad, incluso llegar a detenernos si fuera necesario, ¿vale? Pregunta número 15. Al aproximarse a un autobús en situación de parada, ¿qué precauciones tenemos que tomar? Pues lo mismo, cuando un autobús está en situación de parada, significa que está dejando bajar o subir a sus pasajeros. La visibilidad se ve afectada por culpa del tamaño del vehículo, así que tendremos que ir muy lento, pasar de forma muy tranquila, o si aparece un peligro, poder llegar a detenernos y que no haya ningún accidente, ¿vale? Pregunta número 16. Al aproximarse a un vehículo inmovilizado en la calzada, ¿es obligatorio moderar la velocidad?
solo en vías fuera de poblado. Explico esta pregunta. Es sencillo, ¿vale? Enseguida lo vais a entender. Al aproximarse a un vehículo inmovilizado, ¿cuántos vehículos inmovilizados tenemos dentro de poblado, en vía urbana? Un montón. Todos los que estén estacionados, o parados, o detenidos, ¿vale? Todos esos están inmóviles, ya sea porque están aparcados y no hay nadie, ya sea porque están haciendo una parada para recoger a alguien, para dejar a alguien, ya sea porque están haciendo un stop, porque están en un semáforo en rojo, todos están en una inmovilización. Si yo tuviese que moderar mi velocidad o bajar mi velocidad cada vez que esté cerca de un vehículo inmovilizado en poblado, es que no la podría subir nunca, ¿vale? Sería algo constante. Pero fuera de poblado, en carretera, o en autopista o en autovía, ¿es normal encontrarse un vehículo inmovilizado? No, muy normal no es. ¿Por qué suele ocurrir si alguna vez sucede? Una avería, cualquier tipo de problema, a lo mejor alguien que se encuentra mal, ¿vale? Entonces, en esos casos, ¿es probable que ese conductor o pasajeros de ese vehículo necesiten nuestra ayuda? Sí, es muy probable. Si yo paso a toda velocidad, no voy a poder ni observar la situación que hay allí. Pero si yo modero mi velocidad, sí que me da tiempo a mirar a ver si se necesita mi ayuda o incluso a esa persona que está en el interior del coche a bajarse y pedirme auxilio si lo necesita, ¿vale? Pregunta número 17. Se debe circular a velocidad moderada y si fuera preciso detener el vehículo al aproximarse a un... Vale, de las opciones que nos dan, vamos a ver cuál es la más válida. ¿Vehículo inmovilizado en la calzada fuera o dentro de poblado? No, porque hemos visto en la pregunta anterior que sería fuera de poblado, pero no dentro. La A no es cierta. A un semáforo. ¿Creéis que tenemos que circular a velocidad moderada y si fuera preciso detener nuestro vehículo al aproximarnos a un semáforo que pueda estar en verde? No, tampoco. Si fuera un semáforo en rojo o en amarillo fijo, sí, o en amarillo intermitente incluso, pero en verde no. Y aquí nos pone un semáforo cualquiera. Nada, tampoco. La C, a un paso a nivel. Aquí sí. Aquí sí. ¿Por qué? Ah, pero si yo me encuentro la barrera abierta, ya, pero como la barrera no funciona y cuando vayas a pasar tú, pasa el tren, no, ¿vale? Así que para evitar cualquier susto o cualquier accidente, si nos acercamos a un paso a nivel, sí moderaremos siempre la velocidad, ¿ok? Bien, pregunta número 18. El conductor de una motocicleta acaba de obtener su primer permiso de conducción. Primer permiso, ¿vale? ¿A qué velocidad máxima le está permitido circular? Bueno, resulta que hace muchos años ya, durante el primer año del permiso de conducción, del primer permiso de conducción, es decir, en el año en el que somos noveles, teníamos un límite de velocidad de 80 km por hora, pero eso ya no existe, ¿vale? Lo eliminaron, así que desde el momento en que uno tiene el permiso de conducción, su velocidad máxima será la velocidad máxima a la que pueda ir su vehículo en la vía en la que esté, independientemente de si es un conductor novelo, ¿vale? No tiene nada que ver. Pregunta número 19. ¿A qué velocidad como máximo está permitido circular por una autovía con este vehículo de 3 ruedas asimilado a una motocicleta? Vale. Si es un vehículo de 3 ruedas que es asimilado a una motocicleta, es decir, lo están metiendo en el mismo grupo, la velocidad es la de la motocicleta. Y en autopista y autovía, la motocicleta tiene un límite de velocidad de 120 km por hora. Pregunta número 20. Un turismo con remolque de más de 750 kilos de masa máxima autorizada. ¿A qué velocidad máxima puede circular por autovía? Vale, como es un remolque no ligero, conjunto de vehículos, no remolque no ligero, 90 km por hora como máximo. Esto simplemente miramos las tablas, nos las aprendemos, que alguna preguntita nos caerá sobre velocidad, ¿eh? Pregunta número 21. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que le está permitido circular por una autovía con una autocaravana de masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos? Si es inferior a 3.500 kilos, en ese caso tenemos los 120, ¿vale? Siguiente, pregunta número 22. La velocidad máxima para un vehículo mixto adaptable
en una autovía es de 100. Si es mixto, es 100 como máximo, ¿ok? Pregunta número 23. Con una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, ¿a qué velocidad máxima puede circular por una autovía? Volvemos a lo mismo, es una motocicleta, me da igual si es de 125, si es de 2,5, si es de 500, no me importa. La motocicleta como vehículo en sí tiene un límite de 120 en autopista y autovía, ¿vale? Pregunta número 24. En autopista, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede adelantar un turismo? En autopista y autovía no se puede rebasar para absolutamente nada la velocidad máxima de 120, ni siquiera para adelantar, ¿vale? Eso solamente es para turismos y motos en carreteras convencionales, donde se podría aumentar en 20 km por hora la velocidad de adelantamiento, pero en el resto de vías no. Pregunta número 25. Un vehículo especial que carece de señalización de frenado no debe rebasar la velocidad máxima de... Vale. Vehículos especiales, si llevan remolque, son motocultores o no llevan luz de frenado, el máximo en los tres casos es de 25 km por hora, ¿vale? Pregunta número 26. Un tractor que arrastra un remolque, ¿qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado? Es lo mismo, la misma pregunta que antes. Porque sigue siendo un caso de los que hemos dicho de los tres que tenían el máximo de 25. Hemos dicho que era, si llevan remolque, es este caso, son motocultores o no llevan luz de frenado. En los tres casos el límite de velocidad es 25, ¿vale? Pregunta número 27. La velocidad máxima con carácter general para un vehículo especial es de 40 km por hora si no son ninguno de los tres que hemos dicho antes, pero hay otra excepción más y nos dicen que en el caso de que los vehículos especiales puedan desarrollar una velocidad de 60 km por hora en llano, si en llano pueden llegar a los 60, entonces el límite será de 70. Los demás se quedan en 40 como nos dice esta pregunta, ¿ok? Pregunta número 28. Cuando los vehículos especiales puedan desarrollar una velocidad superior a los 60 en llano, justo lo que os acabo de decir. Entonces, si pueden desarrollar una velocidad de 60 en llano, el límite será de 70 km por hora. Pregunta número 29. En una carretera convencional, la velocidad máxima a la que puede circular un automóvil derivado de turismo es de, ¿vale?, 90 km por hora. Es una carretera convencional, ¿vale? Las carreteras convencionales, el límite está en 90, a no ser que tengan dos calzadas independientes separadas entre sí y que la señal nos indique 100. En el resto de carreteras convencionales, 90. Pregunta número 30. ¿Cuál es la velocidad máxima para un cuadriciclo pesado en esta vía? Vale, cuadriciclos pesados en carreteras convencionales, 70 km por hora como máximo. Pues nada, chicos, hemos terminado el test sobre el tema de velocidad y distancias, que os veré en otro vídeo.